cuida tu salvación. Sean obedientes, trabajando, ocupándose con temor y temblor en su salvación. Filipenses 2:12. Generalmente, en Semana Santa los cristianos dedican más tiempo para reflexionar y agradecer el sacrificio de Jesús. Pero todos los días deberíamos recordar cuán grande es nuestra salvación, ya que por medio de la muerte y resurrección de Jesús fuimos liberados del dominio de Satanás, Colosenses 1, 13 y 14, del poder del pecado, Romanos 6, 17 y 22, y de la condenación eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús murió para liberarnos del infierno. Si creemos en Él, nos vamos al cielo. Pero cuidado, porque la palabra creer significa obedecer. Todo aquel que en Él cree es todo aquel que le obedece. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo nunca tendrá vida eterna. Juan 3:36. Jesús dijo: si me obedecen, tendrán la vida eterna. Juan 5:25. Y luego agregó: el que obedezca mis enseñanzas jamás morirá. Juan 8:51. Entonces, el que cree es el que obedece, y el que obedece es salvo. En cambio, el desobediente es el que no cree, y el que no cree se pierde para siempre. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hebreos 3, 18 y 19. No todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Romanos 10, 16. Cuando Israel se rebeló, Dios dijo: ustedes no creyeron. Deuteronomio 9:23. Cuando Moisés desobedeció, Dios le recriminó: no creísteis en mí. Números 21:12. Queda claro entonces que la humanidad está dividida en dos grupos: obedientes, salvos, y desobedientes, condenados. La obediencia es crucial. Dios lo ordena que los pueblos del mundo tengan fe en Cristo y lo obedezcan. Romanos 16:26. Dios dará su aprobación a los que le obedecen. Romanos 2:13 y primer libro de Samuel 15:23. Jesús nos enseñó a pedir que se hiciera la voluntad del Padre. Mateo 6:10. Luego dijo: solo entrarán al cielo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, obedece, es una persona precavida, sabia. Mateo 7:24 y Mateo 12:50. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no me obedecen? Lucas 6:46. Jesús es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9 y Mateo 21:31. Bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Lucas 11:28. Jesús quiere que todo el mundo lo obedezca. Romanos 1:5. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Santiago 1:22. En la parábola del sembrador, Jesús dijo que las semillas que producen frutos representan a aquellos que escuchan el mensaje y lo obedecen. Lucas 8:15. Además afirmó: el que me obedece demuestra que me ama. Juan 14:21, Juan 14:15 y Juan 13:17. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 20:24. ¿A qué obras se refiere? A las obras de la fe.
Nadie se salva por obedecer la ley, pero la evidencia de la fe es la obediencia a Dios. ¿Lo ves? Solo los obedientes son salvos. La desobediencia desata consecuencias eternas. Si uno no sigue conmigo, no permanece unido a mí, es desechado y se seca. Lo tiran fuera, al fuego, y se quema. Juan 15:6. Saúl se secó. Primer libro de Crónicas 10:13. Caín se secó. Primera de Juan 3:12. Y Judas se secó. Juan 13:27. El creyente que no permanece fiel a Dios se seca y es arrojado al fuego. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Mateo 3:10. El Hijo del Hombre arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. A esas personas las echarán en el infierno. Mateo 13:41 y 42. Hermanos, cuídense de que ninguno se aparte del Dios viviente, porque tenemos parte con Cristo y somos fieles hasta el fin. Hebreos 3:12 al 14 y segunda de Pedro 1:10. Cuando el Señor Jesús aparezca, traerá juicio sobre los que se niegan a obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Segunda Tesalonicenses 1:7 al 9, Primera de Pedro 4:17, Hechos 5:32 y Hechos 6:7. A la luz de todos estos textos, es evidente que no se puede ser salvo sin obedecer. Jesús lo dejó bien en claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. ¿A quiénes Jesús les da vida eterna? Analicemos un pasaje mal interpretado. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Juan 10:27 y 28. ¿A quiénes Jesús les da vida eterna? A las ovejas que oyen su voz y lo siguen. ¿Pero qué pasaría si la oveja dejara de oír y seguir al pastor? Está muy claro que la promesa de vida eterna es condicional a que la oveja siga a su pastor. Cuando el hombre llega a ser creyente, no pierde su libre albedrío. Esto implica que es posible dejar de seguir a Cristo. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan, abandonan, vuelven atrás. Lucas 8:13. El Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de Cristo, dejarán de creer en la verdadera fe. Primera Timoteo 4:1. Por eso Jesús dijo, el que no permanece unido a mí es arrojado al fuego para ser quemado. Juan 15:6. Es imposible que alguien deje de permanecer en Cristo si nunca estuvo con Cristo. Pablo era consciente de que podía ser descalificado de la carrera de la fe. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera Corintios 9:27. Si un apóstol de la talla de Pablo ejercitaba tal cuidado en el dominio propio para no perderse, ¿no necesitamos nosotros imitar su conducta? ¿Salvo siempre salvo? Hay quienes piensan que una vez salva a una persona, ya no puede perderse eternamente. En otras palabras, enseñan que nadie puede caer de la gracia, pero existen muchos pasajes que ponen en tela de juicio esa doctrina. De Cristo se han separado, de la gracia han caído. Gálatas 5:4. Solamente alguien que ha estado en la gracia puede caer de la gracia. Por eso Pablo reafirma, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
1 Corintios 10:12 y primer libro de Crónicas 28:9. Lamentablemente muchas ovejas han dejado de oír y seguir a Jesús, como por ejemplo Himeneo y Fileto, que desobedecieron y como resultado su fe naufragó. 1 Timoteo 1:19-20, 2 de Pedro 2:20-22, 1 Timoteo 5:15 y 1 Timoteo 6:10. Es evidente que muchos que un día gustaron de las bendiciones celestiales terminaron alejándose de Cristo. ¿Y qué les espera si no se arrepienten a tiempo? Si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hebreos 10, 26 y 27. Solo cuidamos lo que podemos perder. Existen otros textos que nos advierten del peligro de descuidar la salvación. Sean obedientes, trabajando con temor y temblor en su salvación. Filipenses 2:12. ¿Cómo saldremos absueltos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos tan grande salvación? Hebreos 2:3. Debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía esté vigente la promesa de entrar a disfrutar del reposo con Dios, puede ser que alguno de ustedes quede sin entrar. Hebreos 4:1 y Hebreos 6, 4-6. Nadie pone en tela de juicio que somos salvos por gracia. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Dios ha provisto un Salvador y la salvación, pero no todos serán salvos, porque no todos aceptarán este regalo, no todos obedecerán a Dios y no todos permanecerán en comunión con Él. ¿Qué ajustes a partir de ahora harás para darle al Señor un lugar preeminente en tu jornada, en tus pensamientos y en cada una de las decisiones que tomes? Que tu creencia en Dios se manifieste hoy por tu obediencia a Él.